de la inocencia de Florence Cassés y de la injusticia de su encarcelamiento. Organizaciones defensoras de víctimas de secuestro, sin embargo, han alzado la voz para exigir que no se le liberara. Porque el haberme callado fue lo peor que me pudieron haber pedido como defensa. Yo creo que ahí perdimos mucho tiempo también. Dejamos que manipularan todo lo mediático. Florence Cassés sufrió otro revés en la lucha por lograr su libertad. El último tribunal colectivo, en materia penal, le negó el amparo de revisión que solicitó en contra de la sentencia de 60 años de prisión que cumple por el delito de secuestro. Se supone que me agarraron el viernes en la mañana en el rancho, es falso. Horas antes, organizaciones civiles como Alto el Secuestro, México SOS, Causa Común y la Asociación Nacional de Consejos de Participación Civil pidieron al Poder Judicial no ceder ante la presión del gobierno francés y de organismos internacionales a favor de Florence Cassés. En un comunicado señalaron: es indignante que alguien que lastimó a la sociedad mexicana, como lo es Florence Cassés, busque victimizarse y ser extraditada a su país, en lugar de cumplir cabalmente la pena que merece nuestro país, tal y como quedó asentado en la sentencia de primera y segunda instancia. Desde que fue detenida el 9 de diciembre del 2005, Florence se dijo inocente. Ese día, elementos de la AFI a cargo de Genaro Luna realizaron un supuesto operativo en el rancho Las Chinitas, donde la captura de Florence Cassés y su novio Israel Vallarta, presunto líder de la banda de los Zodíaco. No tiene nada que ver, no soy su esposa, yo no sabía nada. En punto de partida, el hoy secretario de Seguridad Pública reconoció que todo fue un montaje y Florence Cassés lo enfrentó vía telefónica. Se ingresa al domicilio, se liberan las víctimas, llegan los medios posterior al hecho y sus colegas de los medios nos piden mostrarles cómo fue la intervención al domicilio. Lo que usted ve en el video es a petición de los periodistas. Yo sé que los mexicanos saben cómo manipulan aquí las cosas, sin ir tan lejos, tomando el caso de Jacinta, el caso de Alberta y no me acuerdo el nombre de la otra. Guillermo Vélez, tan solo. Casos como el mío hay muchos, muchos. Los recursos de Florence Cassés para lograr su libertad se agotan y ahora se analiza la posibilidad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia. Mientras yo esté aquí cumpliendo una sentencia de 60 años por un secuestro que yo jamás hice, los verdaderos secuestradores siguen afuera. Entonces el problema nunca se va a resolver. Y en este tema de la justicia hay una tensión entre dejar a los culpables en la calle o tener culpables en la calle o meter a inocentes en la cárcel. Es una tensión que no solo existe en nuestro país, sino en todo el mundo y que se resuelve generalmente con las formas, con las garantías y con la ley. Vamos a platicar sobre este tema. Está con nosotros y le agradezco muchísimo a Agustín Acosta, abogado de Florence Cassés. Agustín, te agradezco que estés con nosotros. Está Isabel Miranda de Wallace. Isabel, no necesitas presentación, defensora de un caso personal, pero también defensora en general del secuestro. Los datos, curiosamente, nos dicen que en realidad estamos en el peor escenario. De 95% de consignaciones que se hacen en el Distrito Federal son declarados culpables. Es decir, el margen de quienes realmente enfrentan un juicio y pueden demostrar su inocencia es mínimo. Y por otra parte sabemos que en la calle hay muchísimos culpables. Es decir, estamos en dos escenarios que no convienen. Hoy hemos visto imágenes de presunto culpable, que lo hemos dicho, recomendamos muchísimo que se vaya a ver. Es la historia de un inocente que pasó 4 años en la cárcel. Y estamos también hoy frente a una decisión que tiene, seguramente iba a tener también consecuencias internacionales, que es la negación de un amparo a Florence Cassés. Sobre este tema, sobre el tema de Florence, que creo que retrata muy bien el asunto de cómo tiene que actuar la justicia. Es una mujer detenida en condiciones que se han dicho, el montaje, demás, aquí lo hemos platicado. ¿Eso sería suficiente para dejarla libre? Por supuesto que no, Denise. Yo creo que hay que ver de fondo el asunto. Y creo que aquí el caso de Florence Cassés es muy diferente al de presunto culpable. El de presunto culpable iba pasando por la calle en un acto ahí arbitrario, judicial lo toma y de ahí se desarrolla todo el caso. En el caso de Florence Cassés hay muchos elementos que la vinculan al secuestro, declaraciones directas, imputaciones de las víctimas, la propia declaración de ella contradictoria, en la que primero ante el Ministerio Público dice que iba por la carretera y ante el juez dice que venía del departamento y que incluso se sentó a tomar un café en un lugar.
En fin, creo que lo que nosotros tenemos en el expediente son hechos y no este montaje del que se ha hablado mucho. Hablando también de las pruebas que decían, yo aquí me permití traer, Denise, que Florence sí tuvo asistencia jurídica desde un principio. Aquí traigo, y el abogado los debe de conocer, desde el primer día que detienen a Florence Cassés, le dan permiso de hablar, se hace la constancia, su embajada no estaba dando servicio, se hace la constancia y al siguiente día, en el horario que marcaron, se presentó de inmediato a alguien de la embajada a darle asistencia jurídica. Esto, Denise, es importantísimo, porque si ella hubiera sentido que le estaban violando un derecho, en ese momento su embajada lo hubiera impugnado, y no fue así. Bueno, vayamos, empiezo por el dato último que tocó la señora Miranda, en el sentido de la asistencia consular. Efectivamente, primero empecemos por lo que dice la ley. Hay una convención internacional que dice se notificará sin demora, pero nuestra ley es todavía más específico, dice en el momento en que se tenga un extranjero, inmediatamente se dará aviso a la representación diplomática. Es un tema importantísimo porque México lo ha elevado y México ha hecho de estos argumentos, los ha elevado. Por los mexicanos en Estados Unidos. Por los mexicanos y los ha elevado la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana y la Corte Internacional de Justicia. Y insistió México en un punto, dijo, tienen que tener esa asistencia antes de que declare. Primer dato, le tienen que informar ese derecho y se lo tienen que respetar antes de que declare. En primer lugar, efectivamente hablaron 5 horas después de que ya estaba en el Ministerio Público. Como yo interpreto inmediatamente, es en el acto. Hablaron cuando ya eran horas inhábiles. Y más aún, no le informaron. Hablaron, les contestó una grabadora, digamos, una forma de dar la garantía pro forma, porque no le informaron a ella, colgaron e la declararon. O sea, ya se quedaron en un punto de detalle que es si le avisaron o no. La pregunta que yo le hacía y que te quiero pedir que también contestes es, ¿la forma de la detención, incluso en el caso de que es un montaje, sería razón suficiente para dejarla libre? O sea, esa es la pregunta general. Estamos ante un caso que por eso es muy polémico. Bueno, en primer lugar, porque cuestiona todas las acciones del Ministerio Público y la Policía. La Constitución, y doña Isabel lo debe saber muy bien, dice que la policía tiene que actuar con legalidad, profesionalismo, honradez y eficacia. Yo les pregunto a ustedes, doña Isabel, les pregunto, ¿es honrado, eficaz, legal armar un montaje? Eso está en la Constitución. La Constitución nos dice que así deben actuar las policías. Es una garantía. No importa, Isabel. Pero el montaje no importa. Claro que importa, Denise, pero aquí el abogado, creo que como buen abogado trata de confundirnos. Una cosa es lo que hace la policía, Denise, y otra cosa es lo que hace el Ministerio Público. Y no es algo que haya hecho mal la policía, vamos a cuestionar todo un proceso. Muy débil el argumento, por supuesto que no, Denise, porque tenemos a las víctimas que efectivamente señalan que estaban ahí y que estaba Florence en esa casa. La identifican desde el primer momento. En este caso ustedes se han pronunciado con tanta, con tanta fuerza, y digo ustedes porque me refiero a ti, me refiero a Alejandro Martí, que son representantes de víctimas del secuestro. ¿Por qué en este caso no los he escuchado en otros decir, oiga, no vayan a dejar un secuestrador libre? ¿Por qué? Pues porque aquí ha habido un activismo de parte del gobierno de Francia. Denise, dime cuándo antes había hecho Francia con otras personas que ha tenido aquí en el país. Nunca. Y ahora le preguntamos por qué con ella sí. Entonces era un sospechosismo que de verdad alarmaba. Por eso es que las ONGs tuvimos que salir también, y si ellos no hubieran ido a medios, no hubieran hecho todo ¿Ustedes convencidos de que es culpable? ¿Por qué? ¿Por el expediente? Mira, estoy convencida por varias cosas. En primer lugar, porque tenemos 3 sentencias ya condenatorias. Es imposible que todos los jueces, los 3 magistrados y los 2 jueces en primera instancia estén equivocados. Es imposible que la defensa nunca pudo probar la inocencia de Florence Cassés. O sea, eso es independiente. Y aunado a que las víctimas no tuvieron una defensa tan eficiente o tan importante como pudo haber tenido Florence Cassés. Pero además, para mí, la palabra de la víctima es sagrada. Yo no me prestaría, ni nadie, ni tú me prestaría a imputar a una persona inocente. ¿Con qué fin? A irte del país, a separarte de tu familia por hacerle un favor a alguien, a un X. Digo, eso resulta absurdo. A ver, yo empezaría por preguntar. Es importante lo que dice. ¿Por qué habría alguien La palabra de la víctima es sagrada, muy respetable, pero con todo respeto, doña Isabel, es equivocada. Es tan viejo como la Biblia.
la declaración en falso existe desde tiempo antiquísimo. No declararás en falso en contra de tu prójimo. Por eso está en un mandamiento, porque existe desde tiempo antiguo. Pero no me voy a la Biblia. La pregunta es buena. No. ¿Por qué declararían? Digo, bueno, yo me voy al expediente. 2 de ellos, en el principio, en la televisión, y luego en el Ministerio Público, no la reconocen. Y sus declaraciones van cambiando y van mudando a medida que se descubre el escándalo mediático, a medida que se descubre que las imágenes de la televisión fueron un montaje. Cambian sorprendentemente. Hay registros justo en el día que están dando una conferencia de prensa explicando estos estudios, de que entran 5 veces a las oficinas de la Procuraduría. No declaran ese día, no se sabe a qué entrar. Yo estoy obligado a cuestionar esto. Y entonces cambian las declaraciones. Lo reconocen.